Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Una clase más con ustedes. Vamos a ver, jóvenes, como motivación del día de hoy, el sacrificio del prócer Mariano Melgar. Participó, jóvenes, en la batalla de Humachiri. ¿Ya? Melgar se batió como el combatiente, ¿no? Como el valiente dirigiendo la artillería. ¿Quién fue Mariano Melgar, jóvenes? Aparte de ser un gran poeta, iniciador del romanticismo en el Perú y en América, Mariano Melgar, jóvenes, también fue prócer de la independencia peruana. En 1815 participó en la batalla de Humachiri, ¿ya? Siendo fusilado antes de cumplir los 25 años de edad. Entonces, Mariano Melgar destacaba desde los 3 años, ya sabía leer y escribir. A los 8 años aprendió el latín y muchos afirman que a los 10 años aprendió el idioma, el inglés y el francés. Entonces, fue muy prodigio el niño, ¿no? Mariano Melgar, desde pequeño, sus padres, ¿no? Lo inculcaron por el conocimiento. Y se dedicó pues a inscribir, ¿no? Yaravis a sus musas inspiradoras como es Melisa y en mayor tiempo a Silvia. Estos nombres, ¿no? Se usa como las musas de Mariano Melgar. Pero estas personas no existieron, ¿ya? Con otro nombre se le llama a la musa de Silvia. Bien, entonces, jóvenes, estamos observando, eh, vamos a observar la siguiente diapositiva. Sereno, estoico, grande, afrontó el injusto proceso sumario que se le instauró allí mismo. ¿De acuerdo? Ofrendó su vida, ¿no? A la libertad de su patria. Antes de que sea fusilado, quisieron perdonarle la vida a Mariano Melgar, ¿no? Tuvieron misericordia con él, a lo cual Mariano Melgar no aceptó, pues estaba condicionado a que informe todo, todo lo que sabía del ejército rebelde, del ejército que quería liberarse de España en el Perú. Se subió, ¿no? Lo subieron al patíbulo. ¿Qué es el patíbulo, profesor? Jóvenes, el patíbulo es una especie, ¿no? De una tablada que donde se ejecuta, ¿no? La pena de muerte. Si usted observa, tiene pequeña escalera. Entonces ahí le preguntaron a Mariano Melgar, ¿no? Te podemos perdonar la vida, podemos tener misericordia de ti, pero debes informarnos de todo el ejército rebelde. Donde lo cual respondió Mariano Melgar, ustedes cubran sus ojos, ya que son ustedes quienes necesitarán misericordia, porque América será libre en menos de 10 años. La gesta de Mariano Melgar, de Mateo Pumacahua, de Francisco de Sela, ¿ya? Nos da pues, ¿no? Una enseñanza de amor a la patria. Antes de cumplir los 25 años, ¿no? Fue fusilado. El padre del poeta, mártir, murió al saber la noticia de que su hijo había sido fusilado. De esta manera hemos recordado a este gran prócer peruano, que es Gloria, ¿no? Nos menciona aquí que no es Gloria de Arequipa, no es Gloria del Perú, es Gloria de América, ya que en esos años, 1815, gran parte de América estaba siendo ocupado por los españoles y estaban dominando, en este caso, al continente, ¿no? De América. Bien, es gloria de aquellos que creen y luchan por el amor y la libertad. ¿Correcto? Ahora sí avanzamos al tema del día de hoy, que nos toca ver los ejercicios tanto de congruencias, de cuadriláteros y de polígonos regulares y polígonos que no son regulares. Muy bien, rápidamente observamos este problema. Podemos darnos cuenta que tenemos que usar la propiedad de congruencia, ¿de acuerdo? Profesor, ¿cómo me doy cuenta que tengo que usar la propiedad de congruencia? Tú tienes que observar los lados. Observa que tienen lados congruentes, ¿de acuerdo? Y también los ángulos, que los ángulos son congruentes.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos observando que este lado, mira, tenemos ahí el lado, aquí tenemos el ángulo beta, aquí tenemos otro lado. Entonces, ¿en qué caso estamos, jóvenes? Hay varios casos de congruencia, ¿verdad? Entonces, este caso sería lado, ángulo, lado. ¿Ya? Eso significa lado. Quiere decir que son congruentes porque tienen el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado. Por lo tanto, si frente a beta está 12, frente a beta también debe ser 12. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Por lo tanto, entonces, en el paso 2, ¿qué podemos decir? Podemos llamarle aquí, ¿no? Triángulo ABC va a ser congruente al triángulo de, puede ser DEF. Entonces se escribe de la siguiente manera, triángulo ABC. Este es el símbolo de congruencia al triángulo DEF. Por lo tanto, x más 3 va a ser igual a 12. De donde se observa que x es igual a 9. Avanzamos al siguiente ejercicio. Se observa el gráfico y observamos que este lado es congruente al lado que estamos señalando, ¿correcto? Y también los ángulos, el ángulo alfa y el ángulo teta, ¿de acuerdo? ¿Qué caso de congruencia tenemos aquí? Tenemos, ¿no?, el caso de congruencia que los ángulos son iguales. Sería ángulo, luego tienes también lado, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí estamos en el caso de congruencia ángulo, lado, ángulo. El caso ala. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el siguiente paso sería, se puede decir, ¿no? Se dice, ¿quién está frente a ese lado? A ese lado está, frente a ese lado está 2x menos 20. Por lo tanto, también debe ser igual, ¿verdad? Por lo tanto, profesor, 2x más 20 será igual a 80. ¿Estamos de acuerdo? 2x más 20 va a ser igual a 80. Profesor, de ahí pasa restando el 20 y de ahí tenemos 30. ¿Correcto? Avanzamos. Correcto. Para este problema tenemos que usar esta propiedad. Trazar una altura desde el punto E y recordar esta propiedad. ¿Qué propiedad, profesor, debo recordarme? Recordar cuando trazamos una bisectriz. La bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué propiedad más se cumplía? Ah, profesor, se cumplía que si esto valía, por ejemplo, esto valía A, ¿ya? Si esto valía A, ¿cuál, profe? El de aquí, mira. Si esto vale A, aquí también vale A. Ah, profe, esos lados son iguales. Y también estos lados son iguales, mira. Este lado es igual que este lado. Esa propiedad se cumple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Entonces, en el problema, ¿qué podemos decir? Que este lado, trazamos también la altura, ¿de acuerdo? Trazamos la altura. Tenemos que realizar aquí, por la propiedad, estos son iguales, ¿verdad, chicos? Estos son iguales. Y hemos mencionado que esto vale A, eso también vale A. Ah, profe, entonces aquí también será lo mismo, ¿verdad, chicos? Aquí también será lo mismo, ya se han dado cuenta. Que este segmento va a ser igual a este otro segmento. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser iguales.
Claro que sí. Si esto vale, por ejemplo, B, eso también valdrá B. Ah, profe, entonces si 8 vale B, aquí también será B valdrá 8. De acuerdo, jóvenes. Y observando el gráfico, ¿qué podemos darnos cuenta? Profe, X va a ser igual a A más B. Correcto. Entonces, usando esa propiedad, X va a ser igual a A más B. ¿De dónde? Tenemos que X va a ser igual a 6 más 8. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden que hemos usado la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad usó, profesor? Aquí que estos son iguales. Solo eso ocurre cuando hay jóvenes, eso ocurre cuando tenemos la bisectriz. Ya no te vayas a olvidar. Solo ocurre cuando tenemos la bisectriz. Bien, avanzamos. Avanzamos al problema siguiente. Los problemas de geometría, cuando no nos dan el gráfico, tenemos que leer de 1 a 3 veces para poder comprender. Nos pide el número de vértices. Pero tú sabes que el número de vértices es igual al número de lados. Ah, profe, yo sé que el número de vértices es igual, ¿de acuerdo? Paso 1, número de vértices, sabemos que es igual al número de lados. Correcto, entonces. Primer paso, entonces, ya hemos dado cuenta, hemos observado. Es un polígono convexo, cuya suma de ángulos internos. ¿Cuál es la fórmula, jóvenes, de la suma de ángulos internos? ¿Alguien se acuerda? ¿Con qué propiedad? Por aquí lo escribimos. ¿Ya? La suma de ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 por n menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. También nos dice la suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos. ¿Y cómo se calculaba, jóvenes, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono? Según las propiedades, es 360 grados. Entonces, paso 2, tengo que sumar los ángulos internos, ¿correcto? Más la suma de los ángulos externos. Y todo ello nos va a dar 1950. Pero tú sabes que la suma de ángulos internos por propiedad es 180 por n menos 2 más los ángulos externos es 360 grados. Eso va a ser igual a 1950 grados. ¿Correcto? Por ejemplo, podemos simplificar los ceros. 0 aquí, 0 acá. Todos tienen 0, se simplifica el 0. ¿Qué me queda? 18 por n menos 2 más 36 igual a 195. Hemos simplificado los ceros. Ahora podemos multiplicar 18 por n, 18 por 2. ¿De acuerdo? El 36 pasa con signo de resta. Pero observamos algo, ¿no? Profesor, si el 36 se queda, se puede simplificar, mira. ¿Estamos de acuerdo? Se simplifica el 36. Bien, bien, jóvenes. Bien, como vemos que jóvenes que el problema nos va a salir, el número de vértices no va a ser exacto, hacemos un cambio de variable. Perdón, hacemos una corrección, chicos, ¿ya? Una corrección al problema. La suma de ángulos internos más los externos va a dar 1880.
¿De acuerdo? Con esta corrección del problema, aquí nos va a dar 1880. ¿Ya? ¿De acuerdo? La suma de ángulos internos más los externos nos va a dar, en este caso, 1800. ¿No? Con el otro valor no teníamos la respuesta, jóvenes. Con el otro valor no teníamos la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? 1800. Trabajando entonces con la cantidad de 1800 se simplifica el 0 en todos, nos quedaría aquí 180, ¿de acuerdo? 180 nos queda, y luego se simplifica el 36, ¿de acuerdo? 18 por n y 18 por 2. ¿Cuánto nos da, chicos? 18 por n tenemos, y 18 por 2 nos da 36. Se simplifica el 36, 18n va a ser igual a 180 y n va a ser igual, jóvenes, a 10. ¿Qué polígono, jóvenes, tiene 10 lados? ¿Qué polígono tiene 10 lados? El decágono, profesor. ¿Correcto? Problema siguiente, jóvenes. ¿Qué nos dice la relación? ¿La relación de qué? La relación de el ángulo interior y exterior, jóvenes. Debemos relacionar el ángulo interior y exterior de un polígono regular. Atento ahí, que es un polígono regular. ¿Eh? Atento ahí. Entonces, ¿cuál sería, joven, la relación? Paso 1, el ángulo interior de un polígono regular, ¿no? El ángulo interior de un polígono regular entre el ángulo exterior. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser igual como 7 es a 2. Ángulo interior entre ángulo exterior. Tú sabes que el ángulo interior de un polígono regular es 180 por n menos 2 sobre n, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Entre el ángulo exterior. ¿A qué es igual un ángulo exterior de un polígono regular? A 360 grados entre n. ¿Correcto? Eso nos va a dar 7 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos simplificar? Claro que sí. La n se simplifica. También el 0. Observa que el 0 se simplifica. Podemos sacar la mitad de 18 es 9. La mitad de 36 es 18. Profesor, ¿por qué no sacamos novena? Novena de 9 es 1. Novena de 18 es 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría 1 por n menos 2 entre 2. Eso va a ser igual a 7 sobre 2. ¿Correcto? Siguiente paso. Siguiente paso. Vemos que se cancela el 2, ¿verdad? El 2, se cancela el 2. La respuesta, chicos, ¿quién saca la respuesta?